Bienvenidos al nuevo episodio de Cristiano Crítico. Hoy estoy con Diego Chávez, un músico cristiano, amigo, y vamos a conversar hoy de algo diferente. No vamos a entrar a los debates ideológicos de los otros episodios. Hoy vamos a hablar un poco de la historia de Diego. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Bienvenido, Diego. Un gusto que estés acá. Gracias, Bruno. Gracias por la bienvenida y la invitación. No, a ti. Mire, quería arrancar conversando un poquito de... Un poco que cuentes tu historia o tu momento actual, porque tú eres un músico con todas las letras, que de hecho no lo dije, pero tú fuiste semifinalista en La Voz, ¿no? Uh-huh. 2015, que me acuerdo que Yamarco te obligó a prometer que vas a sacar tu disco que ahora estás sacando. Uh-huh. Pero eres un músico cristiano, ¿no? Lo que es un mundo siempre que me ha parecido interesante porque no es como un trabajo más común y corriente, ¿no? Y es un mundo bien diferente. Entonces, ¿cómo es ese mundo y cómo lidia o cómo choca muchas veces tu fe con eso? Uh-huh. Bueno, a ver, es un tema quizás que podríamos hablar horas, ¿no? Primero, y ya hablando de temas de lenguaje, yo más que un músico cristiano me considero un cristiano músico. Okay, Y sí. el orden sí afecta ahí. Claro, ¿no? porque tú no haces música cristiana, haces música... Y ahí tengo nuevo otro tema. Yo entiendo que por la funcionalidad es más fácil decir, oye, cuando hablamos de música cristiana es música que se hace en la iglesia, Claro. y música no cristiana, música secular, Uh-huh. ¿no? Que no es para la iglesia, ¿no? Entonces, por temas funcionales lo entiendo, pero igual esas cositas empiezan a afectar la percepción, ¿no? Entonces, por eso como que siempre trato de aclarar, no me considero un músico cristiano, sino un cristiano músico. ¿Qué significa para mí eso? Que soy un creyente en Jesucristo, como tú, que hace música, ¿no? Pero que mi música no es cristiana, porque para mí, en términos prácticos, la música no puede ser cristiana, ¿no? Como nada puede ser cristiano, nosotros somos los cristianos. Entonces, puede sonar un poco como que, o sea, ¿para qué dices eso? Pero sí es importante porque empiezas a entender que más allá de la música que haces, del instrumento que tocas, de dónde estás, tú siempre sigues siendo quien eres, ¿no? Sea que estés cantando en la iglesia, sea que estés tocando en un pub, en un restaurante, en un festival, lo que sea, no debería haber un cambio. Soy una persona aquí, soy otra persona Claro. allá, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando uno se considera un músico cristiano, de pronto estás en un ambiente no cristiano y ya empiezas a sentirte como, oye, no pertenezco a este lugar, Claro. ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿No? ¿Por qué estoy tocando y la persona que está al frente mío, no sé, está fumando o está chupando, lo que sea, y empiezo a sentirme como no pertenezco a este lugar? Y se genera una sensación como de, no, como que no puedes conectar con la gente. Claro. Y un músico que no conecta con la gente, pues está muerto, fregado, ¿no? Claro. Entonces, por eso me parece importante empezar Sí, por ese lado. no, y tienes razón en el punto, y es costumbre, ¿ah? Porque yo pienso igual que tú, esta falsa división de música cristiana y música secular, o sea, es una falsa división, ¿no? En la práctica tienes la música y dentro de ella, y tú sabes esto mejor que yo, pues puedes ver que vas a ver seguramente el músico expone y traslada sus valores y sus sentimientos y su ideología y su forma de pensar, Totalmente. independientemente del género y de todas esas cosas. Al final el músico está exponiéndose a través de su arte, ¿no? Entonces, claro, difícilmente pues podría haber una canción, no sé, pues de que tenga connotaciones de valores no cristianos y que digas, no, él es cristiano, ¿no? Porque probablemente es una incongruencia. Pero sí, es una definición o es una distinción importante, ¿no? Y ahora que comentabas el tema de los ambientes, ¿cómo, así me causaba siempre curiosidad, cómo es ese mundo? Asumo que hay mucho choque con ciertas cosas, o no, no sé, yo siento que a mí me chocaría un poco entrar en ese mundo, lo conozco un poco de fuera, pero yo siento que entraría y podría chocar un poco, ¿no? No lo sé. Mira, mi percepción respecto a eso ha variado muchísimo en los años, ¿no? Más o menos como para ponerle a la gente en contexto. Yo crecí siendo católico culturalmente. En mi adolescencia me hice católico de verdad, ¿no? Practicante, como que dije, oye, yo decido ser católico. La confirmación que todo el mundo dice que Ajá, se va a y ver. en esa temporada me metí un montón a la iglesia católica. De hecho, ahí considero que fue mi despertar espiritual y, ¿no? y mis primeros encuentros con Dios. Ahí empecé a cantar en el coro, empecé a desarrollar mi técnica musical. Pasaron X cosas. Terminé unos años después llegando a la iglesia evangélica, donde
una de las cosas que más me gustaba era el cambio musical, ¿no? Que era Claro. que solía ser uno de los ganchos, no sé cómo será Sí, hasta ahora, ahora, hasta ahora. pero solía ser uno de los ganchos fuertes y a mí como músico obviamente de pasar pues, de las canciones típicas católicas que me gustan un montón también, pues un ambiente mucho más pop, rock y todo esto, ¿no? Eh, entonces, yo terminé al poco tiempo cantando en el Ministerio de Alabanza, pues, ¿no? Tocando, cantando. Y en ese tiempo, por lo menos en la iglesia en la que estaba, pucha, el Ministerio de Alabanza, pues, era los fines de semana te estás metido en la iglesia de la mañana hasta la noche, en todos los servicios y tal. Entonces, yo me acostumbré mucho a ese mundo musical Ujú. en, ya más o menos en mis primeros en 18, entre mis primeros 20, estaba súper metido ahí. Y yo tenía, igual como tú dices, ese rechazo al mundo, al entorno musical, como se decía, del mundo, ¿no? Porque tú Claro, claro. estás ves, en la iglesia y el resto era el mundo. Así me Claro. parece De la puerta tierra para de adentro está nadie. bien, pero de la puerta para Claro, tierra de afuera. nadie. Entonces era tanto así, como para hacer un poco el contraste, no tanto así Claro, que yo me gustaba tocar todos los fines de semana, porque si un fin de semana no toco y me invitan a otro lado y la canción, ¿no? claro. En ese temor yo vivía. Y te pierdes. Eso. Exacto, ¿no? ¿Qué pasaría si dejo de cantar en el Ministerio de Alabanza y me meto, no sé, me metí a algún concurso de canto X, ¿no? Y estaba medio palteado porque voy a cantar canciones que no son cristianas y no le avisé a mi líder, después le conté a mi líder y mi Pero líder, eso, bueno, ¿no? te decían algo? Porque eso pasa mucho, ¿no? Felizmente el líder que tenía era súper buena onda. Eh, no compartía algunas cosas, pero no era como que me prohibía. Ujú. Me decía, bueno, tú eras, ¿no? Pero chévere. Tú verás si te hacen infierno, ¿no? Claro, claro. Dentro de todo lo que había mucha comprensión. Entonces, esa era una percepción que tenía, ¿no? Ya con los años que han pasado varios años ya de eso, ¿no? Una década probablemente, mi percepción cambió porque bueno, seguramente en el camino hablaremos de cuál fue mi transición de pasar ahí, ¿no? A empezar a hacer un proyecto de música más personal. Pero ya me adentré en muchos otros ambientes, ¿no? Que antes yo los consideraba mundanos y de pronto me di cuenta que era gente totalmente normal, Claro. ¿no? Aunque suene raro, pues es un descubrimiento para un cristiano que ha crecido dentro de la Claro. iglesia, ¿no? Y yo también estoy en el mundo de la publicidad, entonces el mundo de la publicidad también, pucha, la gente es locaza, ¿no? La gente está fumando, la hierba y toda la vaina. Entonces yo medio como que me acostumbré a ese entorno, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, nunca he fumado hierba, pero la gente está a mi alrededor fumando hierba y chévere. Y parte de eso también es porque no considero que eso sea terrible, pues. O sea, digo, si un día fumo, ya pues no va a pasar nada. Y ese pensamiento de libertad también hace que no haya fumado todavía. Claro. ¿No? Una cosa así. Entonces ya estoy acostumbrado un poco a esos entornos. Eh, Seguramente yo también habré estado borracho alguna vez, ¿no? En un concierto. Eh, pero, pero no sé, no me escandaliza, ¿no? Porque de alguna manera, creo que es un poco eso. Cuando tú empiezas a ver todo como prohibido, se vuelve mucho más tentación. Claro. Cuando empiezas como ya a liberarte un poco de esas cargas, es cuando sientes que tienes la oportunidad de hacerlo, ya ni siquiera quieres hacerlo, porque ¿para qué? Claro, o sea, y que ahí, bueno, es eso que Paolo, que vino el primer episodio, él viene en un colegio católico. Y él decía, claro, el tema de la culpa, ¿no? Y eso es un tema muy presente en nuestro país y muy presente sobre todo en iglesia católica, ¿no? Es, yo hago algo malo, entonces es mi culpa, entonces, claro, yo le hacía el ejercicio de mi culpa, no sé cuál es esto, mi santa culpa, no sé qué cosa. Mi gran culpa. Mi gran culpa, está. Yo tengo cero base católica, pero claro, eso evidentemente choca, pero claro, y si cometes un error, bueno, que es perdón, te das cuenta y la vida sigue, ¿no? Y ya está, pero cuando comienzas a descubrir este mundo, ¿te choca, no te choca? ¿Sientes esa sensación de que estoy haciendo acá? ¿O cuál fue tu reacción en ese momento? Ya, a ver, te diría que ha sido una transición muy leve, ¿no? Muy leve, porque como te digo, o sea, ¿qué pasa? Que cuando yo estaba en la congregación en la que estaba, cuando recién llegué a la iglesia evangélica, no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades. ¿Te has sido peleado? No me fui peleado, pero, no, de hecho no me fui peleado, pero sí me Ya. fui con muchas discrepancias en su forma de llevar las cosas, ¿no? ¿Cómo cuál?
O sea, podría ir por muchas ramas, pero principalmente el arte, ¿no? Ya. El arte, siento que en las iglesias que son más tradicionales, o está totalmente excluida del mapa, ¿no? Ya. O sea, el arte no es algo que... Y si es que lo desarrollas, tiene que ser con un fin meramente evangelístico, ¿no? Ujú. Eh, Porque si no, no sirve. O sea, o sea, dame un ejemplo, como Como por que... ejemplo, o sea, si la música que estás haciendo no es una canción que está hablando literalmente de Dios y de la Biblia o de convenciendo a alguien, y no sé, de que se arrepienta, entonces estás perdiendo el tiempo porque deberías estar evangelizando. Ya, Entonces, desarrollar tu arte en ese mundo, en ese ambiente, es una pérdida de tiempo porque no estás claro, haciendo nada para el reino de Dios. claro. Entonces, esa sensación de opresión en mí, porque ¿qué pasa? Yo estaba en una de las células de uno de los líderes como que más importantes de la iglesia, ¿no? ¿verdad? Entonces yo llegaba a mi célula, digo célula y ya algunos empezarán a sacando, ¿no? Sus cuentas. Claro. Y de pronto todos sacaban su papelito, ¿no? Con todo lo que han logrado en la semana, tanta gente, mis invitados, y yo, pucha, mi célula tenía con tres chicos que eran los chicos de siempre, Claro. que fueron fieles hasta el final. Eh, y eso no era mi crecimiento, ¿no? Mm, Y claro, si le decía, no, ¿qué has estado haciendo en la semana? Pucha, no sé, he estado ensayando, he estado componiendo, he estado haciendo... estás perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, esa sensación yo tenía, ¿no? Y claro, como podría ser con una profesión, ¿no? Claro que si tú le dices, no, he estado en la universidad, es más aceptable. claro. Pero la música en sí, como te digo, y el arte en general, y creo que ese es un tema bien complejo en el mundo cristiano evangélico, eh, es visto como un fin meramente utilitario. Claro. Y eso fue lo que empezó a mí en generar una sensación de quiero empezar a desarrollar mi arte porque eso es lo que yo soy, ¿no? Claro, es que, y es, bueno, lo comentas, es totalmente cierto. Hay un estigma muy fuerte que ya se ha ido rompiendo, y eso que la iglesia a la que tú ibas, yo la consideraría relativamente open mind, relativamente liberal. ¿Ah? O Sí, sea, no, sí, en comparación o sea, digo, la cuestión de la iglesia, podíamos ir con Jim, por ejemplo. claro, porque, por lo menos en las formas, ¿ya? Porque esto de eso que tú me cuentas, por ejemplo, la iglesia a la que yo voy, en las formas, creería que es mucho más conservadora. O sea, el pastor no es el pastor con tatuajes y con polo y jean, pastor con camisa y corbata, y yo lo fastidio de que cuando va a subir al púlpito con jean, pero no me ha hecho caso. Pero en las formas es mucho más rígida, pero claro, en el fondo veo a la que tú veas como mucho más, más rígida, ¿no? Más tradicional o más conservadora, ¿no? Y lo gracioso es que, claro, si yo soy administrador, por ejemplo, y digo, bueno, ¿qué he hecho mi trabajo? Bueno, he trabajado. Probablemente nadie me diría nada, ¿no? Pero como tu trabajo es el arte, yo creo que hay un estigma mucho más fuerte, ¿no? Que es esta falsa dicotomía con música cristiana secular, ¿no? Sí. Eh, y cómo, o sea, y ese es el punto, o uno de los puntos de, no sé si de quiebre, pero ahí te comienzas a desencantar de la iglesia, supongo. Sí, sí. Fue uno de los puntos de quiebre. O sea, yo, para que la gente me conozca un poquito, yo soy diseñador gráfico de profesión, ¿no? Ahora me dedico al mundo publicitario y estoy metido en ese rubro. Pero la música y la literatura son mis dos grandes pasiones, podría decirlo. ¿No? La música y la literatura son las dos cosas que más me gustan hacer. Entonces, en ese tiempo que yo empezaba a descubrir mi potencial musical y de escribir, porque no sabía que escribía bien, hasta que empecé a escribir un blog cristiano, Así. sí, en esos tiempos, donde hacía, pues, pero hablaba como tipo de relaciones amorosas y cosas Ya. así, ¿no? De una manera fresca y todo, y la gente de la iglesia empezó como a seguirme, pues, ¿no? Ya. Porque hablaba de cosas divertidas. ¿Qué te decían, hereje? No, porque hasta ese momento no había dicho nada que incomode, ¿no? Pero eso es lo interesante. Digo, o sea, yo el primer capítulo lo hice sobre drogas. Ajá. Digo, porque si vas a decir algo que es la sabiduría convencional y sobre lo que todo el mundo opina lo mismo, mejor no digas nada, ¿no? Claro. Pero bueno, el blog de... Ok, entonces, dentro de todo esto que dije, oye, que me empezó a gustar escribir y que la gente reciba, o sea, yo tenía muchos, o sea, siempre he sido muy, muy crítico, sobre todo desde que salí de la Iglesia Católica, pero cuando estaba en la Iglesia Católica sí era bien dogmatizado. Mi guía espiritual me decía esto y era esto, no importaba, no tenía que preguntarle a nadie más. Saliendo de ahí, que medio desencantado por unos roches que tuve también, desde ahí siempre estuve más a la defensiva y todo lo que me decían, incluso en la Claro. iglesia, era como que lo analizaba,
pero siempre trataba de ser bien diplomático. Entonces, los cuestionamientos que yo tenía, como que no solo los compartía a la gente porque decía, pucha, voy a alborotar el gallinero, ¿no? Pero es bueno, o sea, es que Claro, y es el problema, pues. en ese momento yo lo veía como algo malo, ¿no? Claro. Porque voy a causar aquí la rebelión. Claro. Pero ya en un momento no me aguanté y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer mi blog y desde el nombre, ¿no? Le puse, como quería hablar a calzón quitado, le puse Cristiano sin calzón. Le puse a mi blog, ¿no? Y mi primer artículo fue un artículo que se llamaba Tradiciones, ¿cómo era? Tradiciones religiosas y dragones, una cosa así, ¿no? Ya. Hacía una analogía entre cómo en el tiempo de que se descubrió América, ¿no? Viajar a esos lados era como... Ahí acababa todo y te ibas a un abismo y habían dragones Pobre. y te comían y morías, ¿no? Hasta que alguien dijo, ¿sabes qué? A que me coman los dragones, voy a ver qué hay más allá. Y de pronto descubrió todo un mundo nuevo, ¿no? Entonces hablaba como muchas veces la tradición religiosa trata de mantener a la gente así cautiva por miedo, de no vayas más allá porque hay dragones, ¿no? Y de pronto cuando descubres que hay cosas, hay más allá, hay todo un mundo de posibilidades, ¿no? Claro. Y pucha, ese artículo que escribí, así, ya me sentí así, mismo Beto Ortiz, ¿no? Canalizando a todo el mundo, porque así conocí al pastor principal de la iglesia, y era algo difícil porque es una iglesia súper grande, ¿no? Sí. Entonces, porque hubo tanto, Ah, ¿en tanto serio? escándalo que ese fin de semana no me dejaron tocar. No te puedo creer. Te quitaron. Sentaron a mí y a toda la banda con la que yo tocaba. Ah, no, sí. Ah, fue como Lutero, a la torre. A la Exacto, torre. ¿no? Y fue así, y después me citó el ¿Pero qué, pastor. pero qué te dijeron? O sea, ¿qué te dijo el pastor? Eh, Dijo, no puedes hacer esto, eso está mira, mal. la gente que está alrededor del pastor fue la que más se escandalizó. Cuando llegué con el pastor, me senté y Las señoras. el pastor se fue súper buena onda, ¿ya? Fue súper práctico también. Me dijo, mira, en verdad, tú no has hecho nada mal, ¿ya? El problema es que hay mucha gente que no está preparada para escuchar estas cosas. Y me dijo así literalmente, yo ahorita podría estar aquí contigo tomándome una cerveza, no pasaría nada. Pero yo no sé cómo eso te va a afectar a ti, prefiero no hacerlo. ¿No? Entonces como que me dejó la sensación de que puedes hacerlo, pero mejor no lo hagas, Ujú. ¿no? Y yo entendí su punto y me pareció súper válido, pero yo dije, no quiero estar en un lugar donde... No te dejen. Sí, o sea, yo entiendo que hay ciertos límites, Claro. pero esos límites sentía que ya estaban siendo demasiado invasivos, estaban prácticamente afectando tu libertad de expresión y de invitar a la gente a cuestionarse cosas, ¿no? Por ejemplo, si hubieras creado tu blog Cristiano Crítico acá, pues hubiera sido ya... te hubieran sacado. Claro, pero de hecho, o sea, y eso es que eso pasa mucho en las iglesias, ¿no? Y es una crítica constante, que y es una crítica que yo tengo con la Iglesia Católica, por ejemplo, en donde he visto muchas argumentaciones de curas, ¿no? Y un argumento que siempre sacan es la tradición católica. Por ejemplo, yo veía un TikTok de un TikTok que un cura respondía, tiene su TikTok y responde preguntas y está todo perfecto en eso. Pero uno de sus argumentos sobre un punto medio dogmático era porque en 1500 años de la historia de la Iglesia Católica eso nunca se ha practicado. Dice, pero eso no es un argumento para nada, o sea, porque antes no se hizo no significa que no se pueda hacer, o porque antes sí se hizo no significa que se tenga que seguir haciendo, ¿no? Claro. Y en las iglesias evangélicas suele pasar algo similar, suele ser menor, Claro, pero el porque problema... hay menos años de carga también. Hay menos años de carga y no tenemos pues los elementos, los uniformes, ¿no? Aunque a veces el terno y la corbata pasa a ser uniforme del Claro, vestuario del ajá. pastor, si no es pastor. Pero eso, claro, hay más apertura usualmente, pero termina siendo un problema, ¿no? Cuando pensar críticamente, sobre todo en foros compartidos y abiertos, es mucho mejor, ¿no? Yo creo que es mucho más peligroso encerrarte en tu cuarto y tener todas las dudas y no responderlas, que compartirlo con más gente cristiana y decir, oye, tengo esta duda. Y por ejemplo, ahora conversaba con mi pastor porque vi un debate de un apologista muy bueno que se llama William Lane Craig, que es un teólogo, y él debatía con un cura y hablaba del arminianismo versus el calvinismo. Y básicamente habla sobre la soberanía de Dios, ¿no? El calvinismo habla que Dios es enteramente soberano y que, por lo tanto, la salvación depende enteramente, él enteramente, incluso a nivel de las personas. O sea, él decide si tú te salvas y yo no. Uh-huh. Y el arminianismo dice, no, el libre albedrío de la gente sigue ahí. Pero en realidad, claro, hay más posturas intermedias y en realidad esa es una vista muy simplista. Pero yo le pregunté, oye, tengo esta duda. A mí me hizo más sentido lo del arminianismo. Dice, no, es que no estás viendo esto, lee este libro. Pero no me dijo, ¿cómo vas a decir esto? ¿No? Me dijo, mira,
me mandó un audio de 8 minutos, que ahora felizmente se puede acelerar a 1.5. No me dijo, no pienses eso, ¿no? Sino simplemente dijo, mira, lee este libro, yo opino esto, de hecho la iglesia se basa en esto. Un Entonces, intercambio de conocimiento. un intercambio de conocimiento. Y le dije, oye, tengo esta duda, ¿no? Porque con el calvinismo, este patita, William Lane Craig, que debate muy bien y que es muy convincente, dice, claro, pero bajo el calvinismo, Dios es el autor del mal, porque Él es soberano. ¿Y cómo Dios va a ser el autor del mal si Dios es santo? Dice, no, es que es una falacia por esto, esto, esto. Pero no te limita, ¿no? Y eso es lo peligroso, es lo que asumo que te pasó a ti con el mundo del arte, ¿no? Y de ahí, ¿cómo lo resuelves? O sea, ¿cómo resuelves esa, no quiero decir opresión, pero no sé, Ajá. cuando ves que va con algo tan identitario tuyo? Bueno, definitivamente opté por terminar saliéndome de esa congregación. No fue instantáneo, porque yo era de los que creían, no, pucha, estás en una iglesia y te quedas ahí hasta el final, ¿no? Claro. Pero poco a poco me fui desencantando de algunas cosas y más del desencanto sentía que ya estaba empezando a afectar mi propósito de vida, Claro. ¿no? Porque yo sí creía y creo que el arte, yo he nacido para el arte. Sí, es un artista. ¿No? Entonces, ya empezaba a afectar eso en mí. Y pasó bastante tiempo, donde lo medité, lo conversé ya con las personas más cercanas que tenía, conversamos varias veces hasta que yo dije, ¿sabes qué? Voy a dar un paso al costado, no siento que aquí ya, o sea, ya llegué a mi techo. Yo quiero desarrollarme como artista y acá no voy a ¿Y poder. qué te dijeron? El No. líder que tenía, como te digo, era bien comprensivo y entendía que, y en verdad no me lo dijo, pero me daba la razón. Ah, ¿no? sí. O sea, como que me hablaba en códigos, ¿no? como entendía que realmente ahí ya no iba a poder seguir Claro. por ahí, por el mismo hecho de que no se podía. Entonces, bueno, eso fue un punto de quiebre, ¿no? Y ya yo tenía muchas cosas acumuladas, porque, por ejemplo, imagínate, yo llegué a un mundo evangélico donde te decían, en algunas medidas más extremas u otras, que no debías escuchar música que no sea música de cantantes cristianos, ¿no? Ya. Gilson y Marco. Algunos te decían como que ya tenían sus líneas medio grises, pero siempre te decían, mejor trata de evitarlo en la medida de lo posible, ¿no? Y el problema es que a mí, no el problema, ¿no? Pero en ese momento el problema, me encantaba y me encanta la música. Claro. Y la música que más disfrutaba era la música de no cristianos, Claro. en su mayoría. Había algunas bandas cristianas que me encantaban, ¿no? Y que cuando encontraba una que me gustaba, pues le sacaba el jugo, ¿no? Me afané con... En repeat. claro, con varias, sobre todo bandas gringas, que están bastante más avanzados no en temas de música necesariamente, pero en cuanto a temáticas, ya empezaban a explorar otras temáticas, ¿no? Pero bueno, cuando ya me salí de la iglesia y tuve esta transición, tuve muchas experiencias personales, ¿no? Me fui a Japón por una beca que gané por un mes, conocí gente de todo el mundo, mi mente empezó a extenderse, fui un poquito más allá de donde supuestamente habían dragones y no habían dragones, ¿no? Claro. Uy, no, Exacto. No pasó nada. Y todo ese año, porque pasó el mismo año que decidí alejarme de esa congregación, que me fui de viaje, fue que y cuando estuve de viaje allá conociendo gente, pues estuve con gente de todas partes del mundo, literalmente de todos los continentes, con gente hinduista, musulmanes, y haciendo amistad tan chévere y como que me sentí bien, porque lo loco fue esto, porque todos teníamos nuestras diferencias, incluso culturales, ¿no? Algunos no podían tomar esto, comer eso, eso. Pero cuando llegaba el momento de hacer música, todos se unían. Claro. ¿No? Y ahí fue cuando dije, oye, la música tiene algo muy particular, ¿no? Que trasciende a los idiomas, Claro. trasciende a casi todo, no sé decir todo, pero casi todo por lo menos. Y entonces yo regresé de ese viaje y dije, quiero dedicarme a la música. Y voy a desarrollarme como músico de verdad, ¿no? Con el perdón de todos los músicos, pero sí sentía, o sea, que lo que te decía, ¿no? Que en la iglesia... ¿Qué pasa? Que en la iglesia tienes un público tan pequeño que es muy fácil de complacer, la verdad. Claro. ¿Ya? O sea, musicalmente me refiero. Sí. Claro, es que el objetivo tampoco... Porque no es... Claro. Exacto, porque su objetivo no es... No es la mejor canción. O sea, me ha pasado que he estado en el culto y de ahí he dicho, oye, dije, he escuchado mal yo porque yo no soy músico, pero creo que soy más o menos ¿no? ¿Me parece o aquí algo raro pasado, ¿no? Sí, pero digo, o sea, el objetivo de la música del culto no es la mejor música, es que ayuda a es un medio, tiene claro. una utilidad, una función. Utilidad, es una música funcional claro. y que está bien, me parece Sí. que está perfecto Claro. y que a mí me encanta cuando estoy en ese ambiente porque me ayuda al objetivo, ¿no?
pero como músico Claro, tienes que tener un tal, espacio aparte. exacto. Sí. Porque si te limitas solamente ahí, puedes quedarte con una idea de que, pucha, soy el Soy lo mejor, máximo. soy lo máximo. La gente levanta las manos por mí. Claro, ¿no? Pucha, la gente llora por mí, Claro. ¿no? Se cae al piso por mí. Y de pronto sales a la cancha y te das cuenta Claro. que te falta toda la vida, ¿no? Y Claro. eso fue a mí lo que me pasó. O sea, Mm. yo dije, si no me pongo las pilas ahorita, o sea, no voy a salir adelante en esto, ¿no? Entonces, en ese momento, lo que dije, ya, me voy a estudiar música. Me voy a estudiar música, busqué opciones para irme a estudiar música a Argentina, Brasil, pero pasaron otras cosas, entré a La Voz justo ese año, y lo de La Voz me ató aquí de alguna manera porque duró pues, varios meses. Y bueno, ya pasaron cosas, ya no me fui a estudiar música, pero sí dije, voy a dedicarme... No, hasta ahora no me dedico, de hecho, no le dedico... 100%, digamos. Sí, no le dedico, realmente no le dedico ni siquiera el 50%, pero el 40% que le dedico, se lo dedico con todo, ¿no? Por eso No, pareciera claro, que le dedico toda mi vida, pero... No, es que como hay que pagar las cuentas, ¿no? Pero, Claro. y es así, ¿no? Pero, Pero sí, entonces le metí todas las balas a eso y más o menos eso fue la transición que tuve, ¿no? Entonces, de ya empezar a hacer música y aprender de otros músicos sin importar su filosofía, su dogma, si creen o no creen, porque antes para mí esas eran muchas limitantes también, ¿no? No sé, mi profesor de piano tenía que ser cristiano, ¿no? Y si coincide, bravazo. no, si se da bacán, De hecho tuve un pero- profe cristiano que la rompe y ha sido el mejor profe que he tenido. Pero si no hubiera sido cristiano, ¿cuál era el problema, no? Claro. Entonces, Te va a ya enseñar empecé piano, no te va a adoctrinar, ni van a Exacto. ir a hablar de... Y si fueran a hablar de religión, bacán, puedes Uno hablar tiene de que estar eso. también preparado, Sí. ¿no? Entonces, me empecé a limpiar de todos esos prejuicios y creo que ese poco a poco fue que ya empecé a librarme de todo eso y fue, o sea, a mí como artista me fue, o sea, fue la mejor decisión que tomé. De verdad que fue la mejor decisión que tomé. Eh, porque siento que he crecido muchísimo, muchísimo como músico, como artista. O sea, alguien que quiere ser artista realmente, alguien creyente que quiere ser artista, necesariamente tiene que consumir arte de no cristianos. Claro. Es necesario. Es que es necesario, es como que yo, por ejemplo, ahora que estoy dando una maestría de estudios bíblicos y teológicos, tengo que conocer todas las posturas teológicas, más allá de la que yo vaya a tener. O sea, es como, tienes que estar educado en Claro. todo. Y mira, por ejemplo, Para ¿cuál es poder- tu carrera? ¿Economía? Administración. ¿Economía y administración? Sí. Ya, ¿no? O sea, es como si tú dijeras, no, sabes que voy a estudiar administración, pero todos mis profes tienen que ser cristianos y Claro. todos los libros que me den de estudio tienen que ser de autores Claro. cristianos. Te quedas con, a las justas que quizás encuentras uno y ahí te quedas. Y eso es lo que le pasa a muchos artistas cristianos, Claro. ¿no? Porque es que hay como una fibra más espiritual en el arte porque pues toca emociones, Claro. ¿no? Entonces ya no es visto como una profesión y sí tiene varios matices, pero entonces es como una trampa porque te limita mucho a crecer, ¿no? Claro, tú puedes decir, no, voy a ir a una conferencia de economía o de administración de tal persona y no importa si es cristiano o no es cristiano, lo que sea, pero lo que tiene, lo que se te va a enseñar es súper útil, ¿no? Claro. Pero si en la iglesia, quizás depende de la iglesia de la que estás, digas, oye, no sé, me voy a ir a tal concierto de tal artista Ay, sí, para sí. ver su No. despliegue, ¿no? Y claro, no está bien, ¿no? Claro, hay extremos y hay Claro. que son mucho más liberales, ¿no? Para Claro. que la gente no crea que todo... Claro, si yo que tiene un pentagrama tatuado en el pecho, probablemente diga, Claro. no voy a sentirme cómodo, y probablemente no, Claro. pero si es una persona casada, estudiar y ver cómo es Claro. su arte y su profesión, porque es que ese es el tema, yo creo que no se ve como una profesión, no se ve como un trabajo. Y el estigma cristiano, si quieres verlo, invade mucho, ¿no? ¿Cómo dices? Mira, de libros de administración, hay un autor, que probablemente mucha gente no sabe que es cristiano, pero el de las 7 competencias de liderazgo, no me acuerdo, que es súper famoso. John Maxwell. John Maxwell creo de esas que... gentes. Ya, John Maxwell creo que es cristiano. No, John Maxwell sí es cristiano, él, claro. pues ya, él es cristiano. Pero la gente no lo lee por ser cristiano, lo lee porque es un capo. es un capo. Exacto. Lo mismo pasa o sea, así debería tratarse. Y a eso, o sea, has dado en el clavo. Eso es. ¿No? O sea, ¿qué pasa? Que hay un problema de nuevo de orden de las cosas, ¿no? Yo, en ese tiempo, cuando yo quería mantenerme dentro de la iglesia, pero quería hacer música al mismo tiempo, decía, ok, entonces quiero hacer música, pero tengo que hacer música para evangelizar. Entonces, la conciencia me decía que tenía que dar algún mensaje de Dios obligatoriamente, ¿no? Y si no, pues estaba faltando a lo que debía hacer. Claro. Entonces, de hecho, yo saqué mi primer EP
que me gusta mucho, le tengo mucho cariño. La mayoría de canciones tenían alguna temática cristiana, súper libre a comparación de otras, ¿no? Pero al final igual había eso, ¿no? Y yo sentía que me gustaba, pero no tenía todo lo que yo era, ¿no? Y me sentía en esa disyuntiva de no poder hacer una canción quizás que simplemente Que sea una canción... de cualquier cosa, ¿me Claro. entiendes? De cualquier cosa, literalmente de cualquier cosa. Encontrar esa libertad para alguien creyente creo que es encontrar oro. Que tú digas, oye, ¿sabes qué? Si quieres, puedes hacer una canción del cuadro que está ahí, ¿me entiendes? Claro, tú hiciste una de la chicha, ¿no? Claro. Hiciste una de la O chicha, sea, no me acuerdo. la canción se llama Chicha Morada. Al final no trata de la chicha, ¿no? No estaba la chicha, pero me acuerdo que el título era Chicha Claro, Morada. es una frase que saqué de ahí, ¿no? Incluso, y mi transición No ha era la chicha. sido, y mi transición ha sido bien lenta, ¿ya? Porque por todo este background que yo tenía, eh, siempre tenía como, no sé si era un ángel o un diablo al final, que me decía, oye, pero esta canción, ¿a quién le va a cambiar la vida, no? ¿A quién le va a transformar el corazón, la mente? ¿A quién va a acercar más a Dios? Entonces, oye, sí, ¿verdad? No, ya, entonces mejor le dejo un mensajito, por si acaso, ¿no? Por si en el juicio final me dicen, ¿y esta canción? Claro, ahí saco el inciso tal, ¿no? Claro. Esta frase significa esto. Ah, ya, está inspirado en tal pasaje bíblico. Ah, ok, entonces ya, ¿no? Y mientras poco a poco me fui deshaciendo de esa carga, ¿no? Y ha sido, pues, una gran liberación para mí como artista. Este disco que estoy sacando ahorita, diría que es el primer conjunto de canciones que me representan a mí como ser humano, como Diego Chávez. Ya libre de prejuicios, de manera consciente por lo menos, ¿no? Claro, Porque muchos algún pueden haber... inconsciente va a haber Ajá, por ahí, ¿no? ¿no? Sí, y por eso siento que es mucho más yo. Y es mucho más oscuro también, Ya, ¿no? ¿en qué Oscuro, sentido? oscuro en el sentido musical, no oscuro en el No oscuro sentido... de oscurantismo, sino... Claro, sino en el sentido de es melancólico. Ya. Ahí está, porque yo me considero, yo de temperamento tengo una gran predominancia melancólica. Ujú, Y a mí me encanta el arte melancólico. De hecho, ujú. hace poquito hice un post porque había gente que me decía, oye, ¿por qué siempre escribes cosas tristes? No es que escriba cosas tristes necesariamente, ahí tengo mi explicación, pero ya, bueno, ese es otro tema. Ya. Pero el arte que a mí me gusta es un arte muy, muy melancólico, nostálgico, me encanta. Es lo que me mueve, es con lo que conecto. Y no me daba la oportunidad de hacer ese tipo de arte porque sentía que era como una traición a mi fe, que siempre tengo que estar haciendo cosas Claro, positivas. el gozo de Dios tiene que estar Exacto, ¿no? presente. Y de pronto, o sea, toda mi forma de ver las cosas cambió, incluso mi forma de leer la Biblia cambió, ¿no? ¿En qué sentido? En que empecé a ver la Biblia con todos sus matices, ¿no? Con Ujú. toda la oscuridad que también, oscuridad entre comillas, ¿no? Que cuenta, el dolor, la melancolía, ¿no? O sea, hay libros que son trágicos Claro. y son Job, artísticos, ¿no? Job, o sea, un libro, o sea, un título, Lamentaciones, pues, claro. ¿no? ¿No? Pero, ¿y eso cómo cambió tu perspectiva de fe? No sé, de fe, de tu identidad como cristiano, porque asumo que la ha impactado en cierta forma, ¿no? Em, Creo que mi identidad como cristiano empezó a cambiar cuando empecé a encontrar a Dios en todas las cosas, Ujú. en absolutamente todas las cosas. Y ya puedo llegar quizás a algunas cosas pues un poco creepy, ¿no? Pero ya, yo a veces me meto mis bloqueadas, ¿no? Y converso y digo, oye, pero Dios, mira, o sea, no sé, Dios hizo los atardeceres que son hermosos, pero ¿quién creó a las cucarachas? ¿Me entiendes? O sea, es medio incómodo pensar en eso, pero no fue el No, diablo. no, 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 tiene una ¿No? función, o sea, ¿Quién creó a las ratas, a los murciélagos, ¿me entiendes? Esas cosas que parecen asquerosas y despreciables. Hay arte y hay creatividad en eso. claro. Es increíble, ¿no? Y todo es una función y, bueno, tiene muchas explicaciones, ¿no? Hay un ciclo de vida y una cadena alimenticia, etc. Pero hay cosas que aparentemente nos disgustan, eh, pero también son parte de la creación. Y empecé a ver también en general la vida y el arte en particular de esa manera también. O sea, tratando de quitarme a mí lo que yo espero que Dios sea y dejándome sorprender por encontrar a Dios en cosas que antes no hubiera imaginado, ¿no? Que podía encontrar. Y en cosas que quizás mucha gente podría encontrar discrepancia, ¿no? Pero yo me acuerdo que uno de mis artistas favoritos es Fito Páez, ¿no? Ujú. Es un cantautor argentino, eh, que seguramente, pues sí,
escuchas algunas de sus obras, quizás las más antiguas, pues te escandalizan, ¿no? Porque ha estado metido en toda la locura, Claro. probablemente las drogas y todo eso, ¿no? Pero es un artista tan genuino, que te juro que cuando yo lo escucho, así me esté hablando de cualquier cosa, siento que estoy conectando con mi lado más espiritual. Porque siento que, o sea, el arte, su arte está tan bien hecho que me conecta con mi lado espiritual y me conecta con Dios. Es una cosa un poco difícil de explicar y te lo digo, yo fui a un concierto suyo. Ujú. He ido a 3 conciertos suyos, creo, pero hace unos años fue un concierto suyo y, o sea, fue tan increíble. Obviamente para alguien que le gusta la música, sentir todo y, o sea, fue tan increíble que yo salí ese día, te juro que sentí que estaba como unos metros más cerca del cielo ese día, ¿no? Y no por endiosarlo a él, sino que su obra de arte, que es un don de Dios, me había logrado exaltar el espíritu, ¿me entiendes? Salí así como, sentía que amaba al mundo, sentía que amaba a la gente, sentía que quería abrazar a todos, y me encontré de casualidad con un amigo con el que no veía hace años, y coincidimos con esa sensación de que habíamos salido, que también cristiano, que habíamos salido de ese concierto como si hubiera salido de un concierto, pues no sé, del culto, ¿no? Claro. Aunque suene medio hereje eso. Ese poder encontrado en el arte, que el arte bien hecha te acerca a Dios, ¿no? Pueden haber puntos a discrepar, pero No, en claro. general siento que la belleza que hay en el arte es una expresión, o sea, es una glorificación de Dios más allá de la funcionalidad, ¿no? Claro. ¿Y cómo verías ahora, o mejor dicho, tú ahora entiendo que no asistes a ninguna iglesia? Bueno, sí, pues en realidad Como que sales de la iglesia donde estás, ahora no estás en ninguna. Bueno, la sí, pandemia tampoco ayuda sí, o mucho, sea, ¿no? Pero salí de la iglesia en la que estaba, empecé a ir a otra iglesia, a congregar, de hecho, claro. ahí, ¿no? Ahí sí me metí a todos los cursos y todo esto, estuve bastante tiempo. Eh, Igual siempre con mis rollos, ¿no? O sea, Filosóficos. ojo, o sea, está bien dudar. Y de repente, claro, por tu background católico y cristiano en una iglesia que yo pensaría que era más liberal de lo que ahora tú me cuentas, pero es saludable, o sea, la duda es saludable, porque uno aprende a través de la duda. De lo contrario, vives en la total ignorancia, ¿no? Y por eso yo tengo varios amigos, por ejemplo, que son católicos, pero tú le preguntas algo y mi principal crítica con los católicos, pero no los de, que puedes decir de verdad, que siguen las cosas, sino con lo que no, yo soy católico. Oye, pero ¿y esto acá? Yo no lo entiendo. Y dice, no, yo tampoco, ¿no? O Es que ya sea, eso ya es un catolicismo cultural, ¿no? claro, es por el país en el que vivimos, pero, o sea, ahora porque a ver, una crítica, y poniéndome aquí en el abogado del diablo, ¿no? O en alguien que te pueda criticar, Por favor. te va a decir, Estaba esperando eso. oye, pero no, cómo es que no congregas, ¿no? Porque eso sí es bíblico, como Ujú. que no acostumbrar a no congregarse, ¿no? Porque sí caes en muchos riesgos, ¿no? Sí, En la soledad te puedes desviar, pues, y terminas ya haciendo una creencia propia, ¿no? claro, sí, totalmente. Mira, primero, antes que decir nada, tengo que alegar que probablemente no tenga la postura cristiana más tradicional, así que si es que alguien que me está viendo no me vea necesariamente como un ejemplo a seguir, por favor. Claro, pero él lo hace, pero Diego hace eso. Claro, Claro, ¿no? hay que ver. Y probablemente no represento a la mayoría de las personas, pero yo me considero que estoy en una transición, Ujú. realmente. Y probablemente siempre esté en una transición hasta el final de mis días. Yo me considero en un constante proceso. Por eso no me atrevería a decir que la forma en la que yo veo las cosas es la correcta. Me considero alguien que estuvo metidísimo en la Iglesia Católica, que estuvo casi al punto de hacerse cura, Ya. porque me propusieron hacerme Así, cura, ¿sí? comenzar el seminario, esas cosas. Ajá. Después de haber estado metidísimo en la iglesia evangélica al punto de casi vivir ahí, después de haber estado en una iglesia mucho más libre también, donde probablemente nos conocimos por ahí, ¿no? Claro. Eh, Han sido todas parte de mi proceso. Y ahorita estoy en un proceso en el cual eh, estoy descubriendo otras cosas, estoy aprendiendo otras cosas. No digo que congregar esté mal, absolutamente para nada. Pero es muy probable que en algún momento lo vuelva a hacer de manera activa. Todo contribuyó realmente. El tema de la pandemia también hizo que ya empecé encontré un canal online que yo escucho mucho a Dante Gebel, por ejemplo, que me encanta Dante Gebel porque es súper disruptivo también. Eh, y hay mucha gente también lo critica por eso, ¿no? Claro. Durante la pandemia empecé a escucharlo mucho a él y me pegué con él.
Simplemente fue, bueno, empecé a eso y ya creo que se me pasó un año y me di cuenta que ya el tema de congregar había salido de mi parte de estilo de vida porque todo cambió, ya ni siquiera salía de mi casa, ¿no? Claro. Básicamente ha sido eso, ha sido un proceso así, pero no ha sido un proceso en el cual yo he estado luchando entre, oye, debería congregar, no debería congregar, ¿no? Entrar en la culpa, la decisión, no, ha sido simplemente un proceso totalmente natural para mí, en el cual siento que he estado aprendiendo muchísimas cosas y creo que también uno de los no sé, excusas mentales que he tenido, y soy totalmente honesto, es que mi forma de pensar en estos últimos años ha cambiado tanto que no me encuentro en la iglesia, Mm. ¿no? Y como tampoco me encuentro fuera de la iglesia. Ya, Es un problema eso. claro. O sea, no te hallas ni dentro ni fuera de la iglesia o estás... Claro. Sí, o sea, estoy en esa transición, ¿no? Ya. Y sí, desde hace ahí algún tiempo atrás me he sentido así, que dentro de la iglesia, por X motivos, no me he hallado, porque siento que hay algunos temas que son un poco difíciles de abordar y que al comentarlos o conversar o tratar de abrir debate de esos temas, genero, o sea, no incomodidad, porque la incomodidad ya no me importa mucho, Claro. pero sí genero como que algunas personas entren en crisis, pues, ¿no? Ya. Entonces, Pero ¿como cuáles? Tírame un par de no, ejemplos. no sé, o sea, por ejemplo, el hecho de hablar de la música, o sea, Ya. para mí, la música, o sea, lo que te dije hace un rato, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que en un concierto de alguien que no tiene ninguna intención de hablar de Dios, yo me haya sentido conectado de una manera espiritual y que Claro. me haya salido de ese lugar sintiendo que estaba más cerca de Dios, ¿no? Y toda esa vaina, pues, obviamente puede Claro, sonar una choca, energía, ¿no? ¿no? Sí, pero o sea, eso claro, para mí tiene una explicación bastante lógica, ¿no? O sea, la música en tu caso tiene una conexión tan fuerte emocionalmente y tu fe también, porque uno tiene una conexión emocional con su fe. Claro, Totalmente. que evidentemente tú trasladas la emoción de una cosa y dices, ah, me siento más cerca de Dios, pero termina siendo por una conexión emocional, ¿no? Claro. Ahora, la fe no puede ser 100% emocional, porque al No. contrario, cuando te sientes bien, gloria a Dios, o cuando te sientes mal, no, qué desastre, ¿no? No, Pero, totalmente, o sea, totalmente de lo acuerdo. que tú sientes no me parece para nada una herejía, es simplemente parte de cómo tu cerebro y tus emociones funcionan, ¿no? Claro, exacto. Y bueno, probablemente en muchos otros temas quizás podemos, Por ejemplo, suéltame otro. eh, no sé, quizás cosas de dogmas, ¿no? Por Ya, ejemplo, yo sé, claro, bíblicamente, el que no cree en Jesucristo se va a ir al infierno, ¿no? ya. Esa es una verdad que un cristiano no puede refutar. Ujú, Entonces yo tengo muchos temas con el tema del infierno, ¿no? ya. Entonces si me pongo a Pero, debatir esas pero cosas, ¿como cuál? ¿No crees en el infierno? estoy en un 90% de que no creo en el infierno y el 10% Ya, de creo es porque la Biblia lo cita, ¿no? claro. Entonces como Pero, que no me puedo desentender del tema. pero ¿qué te hace pensar que no, o sea, por qué crees que el infierno, por qué te inclinas más a creer que el infierno no existe? Por mi experiencia con Dios. Ya, O sea, es claro, entramos a debates que es clásicos, ¿no? Un Dios de bondad, ¿cómo te va a mandar al infierno? Eso podría ser el primer argumento, pero claro, ahí te empiezas, no, que Dios no es solamente bondad, también es justo. Y ya. ya me sé los dos Claro, conversaciones. esa es los dos Entonces, lados. por eso como que ya, con uno conversa ya me sé lo que me va a decir, con otro conversa ya sé lo que me va a decir. Pero Eh, ningún argumento te convence ni para uno lado ni para el otro. no, la verdad es que no. ¿Sabes? O sea, y ya de nuevo es un tema muy personal. Mientras más conozco a Dios, menos siento que lo conozco, ¿no? En el sentido de que voy descubriendo que es tan grande y la Biblia, con el respeto que merecen las Santas Escrituras, la siento cada vez más chiquita cuando encuentro a un Dios tan grande. O sea, Claro. chiquita en el sentido de que si bien nos revela muchísimas cosas, Dios es tan grande que me cuesta limitarlo a ciertos dogmas o a ciertos paradigmas Claro. o reglas. Es que es incomprensible. O sea, justo, mira, antes de que llegara estaba leyendo, por esta duda que tuve del calvinismo, un libro de historia del pensamiento crítico cristiano, ¿ya? Y era el calvinismo. Y una cita que sacaban de un trabajo del calvinismo, ya me olvidé su nombre, Calvin no es, Calvino. Eh, Era que él decía, debemos intentar comprender a Dios, pero en la medida que Él ha dispuesto para nosotros comprender. Se quiere dejar comprender. Claro, no, o sea, porque si Claro. intentamos comprender a Dios es imposible, pues te vuelves loco. Totalmente. Porque es un ser infinito, omnipotente, omnisciente, contra una mente finita. Además, mira, solo Totalmente. comprender la Santa Trinidad, la Trinidad,
o sea, No es se un puede. enredo en la cabeza. O sea, yo he visto N videos de eso y he leído, ¿no? O cristología, es una de las disciplinas más difíciles de la teología, porque es, a ver, Cristo es la segunda persona de la deidad, entonces es el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo es Dios. Entonces es súper súper complejo, ¿no? Exacto. Y ya vas abriendo conocimiento porque, claro, si no te quedas pues en el mundo de, ah, ya, Jesús es mi salvador personal y nada más, que puedes vivir ahí feliz si no tienes ninguna curiosidad intelectual adicional, pero creería que cualquier persona más o menos pensante va a querer entender más. Que comienzas a descubrir un campo que no conocías entero, pues, ¿no? Y tú tienes un conocimiento de un pedacito. Exacto. Es o sea, te sobreabunda, ¿no? Ajá. Te encuentras pues con un shock ahí que puede ser difícil, ¿no? Ajá, entonces, justamente por eso, eh, ¿cómo decir? Yo siento que, em, para no sonar muy complejo, pero todas las certezas que tenía, ¿no? Mientras más pasa el tiempo y mientras más aprendo y más vivo en esta tierra y vivo tratando de conocer a Dios, eh, no es que entren en conflicto, pero voy un poco quitándoles el peso de verdad absoluta, Ujú. ¿no? Y yo he llegado a este punto, ¿no? Para resumirlo, o sea, yo estoy más, ¿cómo decirlo? Más enfocado en descubrir a Dios que en respaldar mi fe. Ya. Entonces, a qué me refiero con esto? Que muchas veces pasa, y a mí me pasó por mucho tiempo, que creemos en algo y nuestra fe depende de esa creencia. Entonces, porque si tú, o sea, son, ¿no? Como los pilares de mi fe. Si tú me quitas ese pilar, mi vida se derrumba. Entonces, ni siquiera le podemos permitir a Dios que nos quite ese pilar, porque Claro. nuestra fe se derrumba, ¿no? Y suena medio ilógico, pero estamos más enfocados en respaldar nuestra fe y en comprobar que nuestra fe es real y no tan dispuestos a decir, oye, ¿qué pasa si Dios viene y quiere, y yo entendí todo mal, Claro. ¿no? Y yo entiendo que tenemos que tener valores por los cuales nos guiemos, está bien, pero yo personalmente siempre dejo un 10% abierto a que me cambies esa creencia. Claro. Es que en realidad la única verdad fundamental con la que creería que no, o sea, no puedes cuestionarla es o sea, para considerarte cristiano, Ujú. es que Jesús es el Hijo de Dios y murió por tus pecados Exacto. y por los pecados de todos los que quieran creer en Él, ¿no? Exacto. Esa es la única verdad inquebrantable, creería, bueno, la principal, con La la que puedes principal, decirle a alguien, oye, yo también soy cristiano, ¿no? claro, sí. Fuera de eso, podemos debatir y conversar un montón de diferentes posturas teológicas y cosas, pero nada va a cambiar el hecho de que sea cristiano, ¿no? Y a veces creo que los mismos cristianos en el mundo cristiano, en su conjunto, cristiano católico y todas las denominaciones que hay, la gente se pierde mucho en eso, ¿no? Exacto. Y eso es a mí lo que me desespera un poco, ¿no? O sea, estamos perdidos en los detalles. Exacto. Estamos perdidos en los detalles y entonces como que ya yo me volví un poquito más práctico en ese sentido, decir, mira, ¿sabes qué? Yo creo esto, hoy día, mañana, si es que pasa algo, la vida, Dios a través de algo me cambiará de parecer y estoy dispuesto a que me cambie el parecer. Claro. Y eso me da una gran libertad y una gran apertura para aprender. Porque, ¿qué pasa? Y de nuevo volviendo al arte, ¿no? Que cuando estamos tan abrazados a nuestras creencias, algo que lo vemos como una amenaza a nuestra Claro, así creencia, la lo gente. rechazamos. Claro. Entonces ahí podemos perder mucha fuente buena, hablando del arte específicamente, ¿no? De leer, de descubrir música nueva y todo esto, porque tenemos miedo de que eso nos quiebre el argumento de la fe. Y yo he llegado al punto de que si me quiebra el argumento de la fe, genial, porque en algún momento iba a pasar. Y me va a obligar a reconstruir algo. Y quizás eso de ahí no estaba tan firme, o quizás eso de ahí no estaba basado en una verdad tan sólida y me va a tener que mover en una crisis a buscar otra. Ujú. Entonces, yo llegué a esa conclusión porque yo pensaba, ¿no? O sea, cuando Jesús vino a la tierra, curiosamente, y no curiosamente, pero para ellos curiosamente, escogió a la gente pues marginal, ¿no? Claro. Los que no sabían las escrituras, los que a la justa seguramente a uno quizás eran analfabetos, no lo sé, todo eso. Es como que si Jesús viniese ahorita y se escoge a todos los que no se saben la Biblia, y a esos los escojo. ¿Por qué? Porque están listos para aprender. Están abiertos para cambiarles su forma de pensar porque no están abrazados a una religión, no están abrazados a una fe. Su vida no depende de su creencia, su vida depende de Dios.
Y si Dios viene hoy día a cambiar mi creencia, como lo hizo con la gente en ese tiempo, tienes que estar dispuesto también Claro. a cambiar eso, ¿no? Eh, entonces, la gente que más sabía las escrituras fueron los que no pudieron reconocer a Jesús. Claro. Porque decían, oye, pero esto no cuadra con lo que yo creo. Claro, Entonces, no cuadra con el legalismo, ¿no? Que es muchas veces el problema. claro, yo hoy día, claro, para nosotros es un poco más fácil decirlo porque digamos legalismo, Sí, claro. ¿no? Porque el maestro de la ley, los sacerdotes, pero en ese tiempo, También hay un montón de legalismo, ¿no? o O sea, en sea, ese tiempo eran como, no sé, los pastores, sí, eran sí, como sí, claro, es lo mismo. los conservadores, Es ¿no? lo mismo. Entonces, yo digo, o sea, quizás que Jesús vendría hoy día y nos dijera, oye, entendieron todo mal, lo crucificaríamos porque no va de acuerdo con nuestras creencias, ¿no? Claro. ¿Y cómo lidias con... ¿Te ha pasado que has encontrado críticos? Porque uno al ser más explícito sobre su fe, encuentra críticos ya hacia ambos lados, ¿no? O sea, ya tú no solo tienes el crítico de tu música, sino puedes tener críticos de, oye, pero si eres cristiano, ¿cómo haces eso? O a la inversa, ¿no? Que te pueden criticar por ser cristiano Claro, justamente, el ¿no? problema es que no estar en ningún lugar es que recibes ataques de todos lados. Claro, o sea, ya abres No un... tengo, no tengo un bando. Claro, abres un frente más, ¿no? Claro, tengo que estar como... Claro, oye, pero ¿por dónde respondo? ¿Te ha pasado? O sea, Sí, no tanto, ya. no tanto porque no suelo ser alguien que va a imponer sus creencias ni para un lado ni para el otro. Ujú, Eh, pero hablo de esos temas cuando alguien está abierto a conversarlo, ujú. ¿no? Entonces, sí, por ahí me he dicho, oye, pero por hacer cualquier cosa, ¿no? Oye, tú eres cristiano, pero no sé, ¿por qué tomas? Ujú. ¿No? O, o viceversa, no sé cómo sería en el otro lado, ¿no? Claro, bueno, eso me lo podría decir uno cristiano como un Claro. cristiano también. Sí, eso se puede cualquiera. Ese Sí. argumento podría ir Claro, para cualquiera en los dos lados. Entonces, si es que veo que es una conversación propicia para iniciar un diálogo, pues puedo empezar a sacar mis ideas, ¿no? claro, Si veo que es un lugar donde la otra persona está viéndome claro. o sea, Te hacerme quiero caer que- por algún claro, lado, ni siquiera argumento, bueno, pues no seré un buen cristiano, ¿no? claro. Pero si hay algo por otro lado, entonces ahí empiezo a explicarle un poco más mi punto de vista, ¿no? Pero es que ahí también creo que mi postura me ayuda porque estoy muy abierto Claro. a escuchar. Y por último, si tú me dices algo que va en contra de mi fe, no, ya perdí un poco esa necesidad de contraargumentarte y convencerte. A menos que tú me pidas, oye, quiero entender tu punto de vista, explícame por qué. Ah, ya, ahí te explico. Claro, Pero si no, ¿para qué? claro. ¿No? Entonces ya me he librado un poquito del tema de los debates porque antes era un poco bien fregado y cuando terminaba, sobre todo en las épocas de Facebook, que tenías que te armaban unos debates increíbles. Claro, de que Facebook no tiene, no o- tiene límite de carácter. Exacto, ¿no? Entonces, no, ya me libré bastante de eso, ¿no? Ya. Claro, eso podría sonar a que, pucha, no sé, eres tibio. Si alguien cree que soy tibio, pues que crea, ¿no? No, es que a veces es ridículo entrar en la pelea con alguien que no quiere... O sea, es ridículo conversar con alguien que no quiere conversar, ¿no? Hay gente que solo te quiere atacar, entonces ¿para qué vas a conversar con ellos? Claro. Ya, listo. O verte por dónde caer, ¿no? Entonces, Claro. sí, no me tomo muy a pecho. Y también un poco porque yo me burlo un poquito de mí mismo también, ese sentido, ¿no? O sea, como lo que dije hace un rato, ¿no? O sea, no, si esperan de mí que sea pues, el cristiano ejemplar que todos esperan ver, probablemente no lo sea, entonces como que ya me quito un poco esa mochila Claro, de que tengan demasiada expectativa de mí, ¿no? claro. Y Bruda, ¿cómo ves el tema de las relaciones interpersonales? O sea, hablando de pareja, ¿no? Porque el mundo cristiano es muy... Bueno, tienes de todo, pero tienes la postura más conservadora que casi que tu primera enamorada tiene que ser tu esposa y con esa persona tienes que estar hasta el final de los días y tienes el lado más liberal que dice, no, no, puede salir y todo bien, ¿no? Y el punto de vista mundano, si lo quieres poner de alguna forma, es el que va y dice, ah, bueno, vamos a probar, ¿no? Y prueba con un tiro al aire, ¿no? Que evidentemente ya para mí esos extremos demasiado, Ajá. demasiado Liberal. liberal. No son liberales, que incluso si no fueses cristiano a mí no me haría sentido, pues, porque Claro. estás perdiendo tu tiempo. Claro. Pero, Un sentido más práctico. claro, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? A ver, yo igual con toda esa transición de vida que he tenido, cada vez creo más en la experiencia que en las reglas, ¿no? En el sentido de que si haces esto, vas a tener un matrimonio para toda la vida, ¿no? Pero si haces esto, ya la fregaste y ya fue, ¿no? O sea, creo más en la experiencia y creo más en el crecimiento personal de las personas. O sea, yo, a ver, ¿qué pienso? Pienso que una persona que está enfocada en sanarse
en desarrollarse personalmente, en sanar sus traumas de la infancia, en limpiarse de hábitos autodestructivos. Una persona que está en crecimiento integral es una persona que muy probablemente va a encontrar una buena relación, a la primera, a la segunda o a la tercera, estable y de larga duración, por decirlo así, ¿no? Quizás no para toda la vida, eso es relativo, porque toda la vida puede ser hasta mañana también. Claro. Pero es mucho más propicio a encontrar una buena relación a alguien que porque solamente creyó, pero yo no he tenido ningún enamorado, llegué virgen al matrimonio, ya, matrimonio asegurado. Asegurado. Check, check. ¿No? Check. Claro, ¿no? Y eso que es una trampa también, ¿no? Es una trampa creer que porque cumplo algunos checks ya, o sea, y siendo un poco irónico, o sea, muchas veces pasa en la iglesia que, no sé, están más preocupados en que llegues virgen al matrimonio que que llegues sano mentalmente, por decirlo, ¿no? Claro, no, es que claro, bueno, es que yo creo que la gente piensa en el mundo cristiano que por ser cristiano una relación va a ser menos compleja. De repente algunas cosas, a ver, yo creo que si estás con una persona que comparte tu visión, en cierta medida te ahorras ciertos problemas, ¿no? Totalmente. De que ambos pueden meter la pata, pueden recontrameter la pata hasta el fondo, pero el hecho de que tengas que tu fe termina siendo un ancla de tu vida, ¿no? Totalmente. Entonces eso te ayuda a comprender las cosas de la misma óptica. Sí. Pero, por ejemplo, ¿tú estarías con alguien que no es cristiano? ¿Que no es cristiana? No quisiera. No es mi intención. Ya. ¿No? Y como te digo, o sea, dejo un 10% de posibilidades, pero no es lo que busco y no es lo que quisiera. Pero es que también ¿no? me resulta complejo. O sea, hace poco hablaba con alguien y le decía, oye, me gustaría estar con alguien creyente, pero quizás yo no soy el modelo de creyente que debería existir y probablemente... Pero es que nadie lo es, pues. No, es que sí, nadie es el modelo claro, perfecto. es que claro, pero si uno va como al libro, ¿no? Entre comillas, decir, ya, oye, ya, imaginemos una parodia, ¿no? Diego va a la iglesia a conseguir esposa o novia, lo que sea. Oye, ya, ¿y tú te congregas? No. Ya, empezamos mal, ¿no? Entonces, claro. ¿no? Empezamos mal. Entonces, a eso me refiero. Y yo o sea, no soy tanto de decir, no estaría con alguien no cristiano porque es una mundana pecadora que se va al infierno, no lo veo tanto por eso, sino con lo que tú decías, un complemento de visión y de valores y de manejo de la crisis. O sea, claro. yo estuve en una relación con una persona creyente por mucho tiempo y el hecho de compartir esos valores, pues nos ahorraban te ahorra un montón, años o sea, de conflicto. Exacto. Y creo que eso aplica para todo. O sea, tiene que haber una coherencia de visión y sobre todo cuando tu creencia religiosa es algo complementario a tu vida, no hay mucho problema, ¿no? Porque, bueno, tú crees eso, yo creo esto, no sé, tenemos un conflicto, lo decidimos de otra manera, no hay choques, pero cuando tu fe es un argumento o tiene un... O sea, es un argumento importante para tomar decisiones, ahí... Afecta, ¿no? Es que yo creería que el que piensa que es algo secundario en realidad no es alguien que cree realmente, ¿no? Porque yo conversaba hace un tiempo con una amiga cristiana y ella había tenido un enamorado no cristiano antes, ¿ya? Y bueno, había terminado y todo bien, pero yo le decía es que para mí hay dos argumentos muy fuertes con los que esto no hace sentido, ¿no? Número uno, la Biblia te lo dice. La Biblia te dice que no entres yo desigual y ya no vamos a tener discusión, pero la Biblia lo dice. Y no he encontrado a alguien que pueda rebatir ese argumento. O sea, la otra es que tú digas, no, eso yo no lo quiero aplicar, bueno, ya, está en ti, pero claro, no puedes decir que no lo dice. Al menos que tú, ya no sea yo es igual porque tú también te fuiste al otro lado. Claro. Y el segundo argumento es esto que conversábamos, ¿no? O sea, digo, la fe, a menos que sea algo accesorio, en cuyo caso cuestionaría que realmente creas en algo, es algo que es determinante para tu visión de vida, es determinante para cómo vas a resolver los problemas, cómo vas a criar a tus hijos, cómo vas a manejar tu economía. Absolutamente todo. Entonces, pasa un problema. Te dices, no, es que mi horóscopo. Yo me acuerdo que en mi anterior chamba tenía 3 amigas que, por ejemplo, no eran creyentes ni nada por decirlo, pero tenía una amiga, por ejemplo, que creo que es bastante católica, o sea, entregada, entre comillas, pero leía el horóscopo, por ejemplo. Leía el horóscopo y escuchaba creo que es una influencer que se llama Mía Astral. La conozco. Y ya, claro, creo que realmente conocía. Entonces escuchaba y yo le decía, o sea, uno que no podía creer que 3 personas que yo consideraba inteligentes
escuchaban esto, porque yo o sea, ni aunque no fuera cristiano, me parece una tontería total. Acabas de llamarlos no inteligentes. No, sí, se lo he dicho en la cara, les digo, es una tontería. No, y años más tarde, hasta ahora las fastidio con eso. Les digo, esas tonterías que ustedes escuchaban, les digo, yo te voy a volver mi audio y les voy a cobrar por esto. Pero segundo, decía, bueno, sí, es que, bueno, y una de ellas sí es católica, decía, no entiendo, no es un conflicto directo. Nunca se lo dije en ese momento, pero ahí es como que, una vez se la solté entre líneas, dije, pero esto no tiene ningún, es un conflicto directo contra la Biblia, ¿no? O sea, incluso contra la Iglesia Católica. Entonces, lo que veo es que, claro, la fe tiene esas implicancias que te dices ante un problema, pues, que voy a ver mi horóscopo, y una se había, por ejemplo, hecho leer las manos, y esas cosas. Digo, bueno, yo tenía la reacción visceral de esto son tonterías, y segundo es, claro, estás con una persona que cree estas cosas, ¿cómo enfrentas la vida, no? Es sumamente complicado. Claro, sí, yo también lo veo más por el lado de eso, más que por el lado moral o ético, lo veo más por un lado de practicidad. Pues, haber pasado por una relación relativamente larga, me he dado cuenta que, claro, los momentos más críticos son donde tienes que tomar decisiones y si no estás de acuerdo, eh, ¿no? Como por ejemplo, no sé, oye, pucha, una crisis financiera, ¿no? Y, y si yo creo que todavía Dios es mi proveedor, ¿no? Y que puedo, en medio de esa crisis financiera, seguir teniendo la libertad y la alegría de seguir dando y compartiendo, quizás alguien no creyente, Claro, decir, no, estás puede decir, loco. oye, estás loco, tienes que guardar pan para Claro, mayo, ¿no? claro, claro. Entonces, que no está mal su forma de pensar, simplemente no tiene de alguna manera ese recurso de la fe que yo tengo para sobrellevar esas cosas, por decir un ejemplo X, ¿no? Y así te puede pasar en N cosas, ¿no? N cosas. Entonces, desde el lado más práctico no me parece pues, que sea una buena idea, ¿no? Y ya, bueno, habrían probablemente otras razones también, pero sí. Y tengo un gran reto ahí. ¿Por qué? O sea, tengo un gran reto por lo que te decía al principio, ¿no? O sea, creo que mi compañera creyente tendría que tener una mente muy abierta para poder conversar de cosas, porque o sea, no podría lamentablemente estar con, no lamentablemente, pero no podría estar con alguien Que está muy cerrada, ¿no? sí, que está muy Claro, cerrada. sí, no, sin, O sea, sin duda, ¿no? más que cerrada, Que te cuesta dialogar. que en ¿no? verdad no necesariamente está mal porque eso es su forma de llevar su cristianismo o su fe. Pero si no, claro, si no tiene esa visión que yo tengo de la vida y es difícil, ¿no? Porque en general, o sea, si lo llevas al plano no religioso, cualquier pareja Claro, que no tiene una visión similar y no funciona. por lo menos valores similares, no va a funcionar, ¿no? Claro, Pues por ese lado lo veo más claro. así. ¿Tú piensas en casarte? Me gustaría, Sí. Ya, ya. sí, me gustaría. Eh, Creo que el matrimonio tiene muchas ventajas. Sí, no lo veo como el máximo fin de una persona y no creo No, que, y de nuevo acá voy a chocar, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces la vida te lleva por un orden que no es el orden ideal, ¿no? A mí, yo no estoy en contra, por ejemplo, de alguien que convive con su pareja. No digo que necesariamente sea bueno tampoco, porque al final va a depender mucho de la experiencia de las dos personas, la conciencia con la que entres en esa etapa de la vida. Conozco parejas y me viene a la mente una que fueron novios cristianos al pie de la letra durante todo su noviazgo, ni siquiera se besaron, se ya. besaron el día de su matrimonio, claro, es un poco más extremo, Claro, eso es bien extremo. ¿no? Para que no crean que todos son así, pero sí, eso es un poco ya el extremo, ¿no? Claro. Pero diciéndote pues, que de alguna manera cumplieron las reglas a más no poder, ¿no? Y al año se divorciaron. Sí, Y al año o a los años se divorciaron. claro. Como hace poco estuve en el matrimonio de un amigo que está la que era su enamorada hace como 10 años, estuvieron conviviendo no sé cuántos años, tuvieron un hijito y recién hace poco se han casado. O sea, todo al revés. Claro. Y que digo, y les está yendo súper bien y yo los veo súper felices y que nuevamente digo, no significa que ese sea el camino. No, digo, no estoy diciendo que, ya, entonces, esa es la forma de hacer las cosas. No. O sea, pero es que hay mucho más que reflexionar y creo que esa sería mi reflexión. No más así decir que una cosa está bien o mal, pero lo que diría es que sí, tratemos de pensar en las relaciones mucho más de cumplir un checklist de cosas que no tengo que hacer antes para creer que va a funcionar. ¿No? Hay mucho más que ver, ¿no? Y vuelvo a lo que dije al inicio. Lo más importante es que tú estás trabajando en tu propia sanidad, en tu propio desarrollo personal, en tu crecimiento
Y si estás en miras de crecer y de mejorar como persona integralmente, y eso incluye tu lado espiritual, obviamente, probablemente vas a encontrar a alguien con quien compartir la vida bien, ¿no? Claro. Y querías una persona que, porque eso lo he escuchado varias veces también, con cierta razón, que la Biblia te dice no recuerdo el pasaje, pero dice que todo lo que hagas, hazlo para Dios, ¿no? Entonces, y eso usualmente se extrapola, o algunas veces se extrapola, por ejemplo, para toda tu vida, pues, ¿no? Para no solo tu vida artística, ¿no? Sino tu vida personal, tu relación con una persona, absolutamente todo, ¿no? Porque claro, la Biblia dice Sí, explícitamente totalmente. esa parte, ¿no? Claro, y eso se presta a veces para muchos radicalismos o extremos, pero querías una persona que piense así. Yo pienso que eso es verdad y que probablemente no la he entendido bien, pero que eso no significa que deje de ser verdad, ¿no? Y ahí desafortunadamente se corta el video, pero quería rescatar dos cosas y dar una tercera recomendación en base a la conversación con Diego. Una cosa que rescato mucho de él es su apertura para estar equivocado, su apertura para incluso estar dispuesto a decir que está equivocado sobre lo que cree actualmente. Yo personalmente cuando creo algo es porque considero que por lo menos en ese momento es lo correcto. Él no, es mucho más flexible y dice, bueno, yo creo esto, pero de repente estoy en este preciso instante equivocado porque tampoco tengo toda la información. Y esa flexibilidad y esa apertura creo que es algo bastante destacable de él. Segundo es su disposición a cambiar de opinión. Algo que conversamos es cómo hay gente que a veces por la tradición y la doctrina evita o deja de lado lo que dice la Biblia, la revelación de Dios, y no le permite siquiera a Dios que le cambie de opinión, ¿no? Lo cual es irónico, pero a veces pasa. Él no, es diametralmente opuesto a eso y siempre está dispuesto a opinar diferente. Y lo último, en base a lo que conversé con Diego y en base a las conversaciones con otras personas, es que es bueno dudar. Tener dudas, tener un pensamiento crítico es parte importante del desarrollo intelectual y el desarrollo de la fe y de muchas otras áreas de la vida. Y está bien dudar, eso no es un problema. Es incluso mejor si podemos dudar en conjunto, si uno puede dudar y cuestionarse cosas en relación a otros. Porque en el aislamiento a veces es complicado y uno termina más confundido que entendiendo más. Espero que este episodio de Cristiano Crítico les haya gustado. Fue un episodio que busqué que sea más light. Y si les gustó, denle like y suscríbanse. Hasta la siguiente.